Romanos inicia presentando el Evangelio, quién es Cristo. Y dice en el capítulo 1 que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu. Pero también dice en el versículo 3 que fue del linaje de David. O sea, muestra que Jesús es a la vez hombre y Dios. Y luego explica por qué quiere visitar a Roma, pero la centralidad de este libro está en el versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Es Jesús y su obra. Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, en Jesús, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es justificación por fe solamente en Cristo solamente. Entonces, cuando dice no me avergüenzo del Evangelio, está diciendo no me avergüenzo de Cristo. Luego, comenzando desde el versículo 18 hasta el versículo 32, muestra una lista de pecados horribles por las cuales vamos a ser juzgados, o somos juzgados, y el mundo está envuelto en eso, y por eso necesitamos el Evangelio. En el capítulo 2 dice que usted se puede salvar por obras, cumpliendo el Evangelio. Si usted quiere salvarse cumpliendo el Evangelio y por obras, dice, y usted que enseña no robes, ¿robas? Usted que dice no cometa adulterio, ¿cometes adulterio? Y luego da un reto a los que dicen que se pueden salvar cumpliendo los mandamientos y muestra claramente que nadie puede cumplir los mandamientos. Punto, no hay ni uno solo. Desde esta mañana que nos levantamos ya hemos quebrantado muchos mandamientos. ¿Sí? Entonces, continúa diciendo este reto hasta que llega al capítulo 3 y dice que todos los judíos como los gentiles quebrantan el Evangelio. Y para completar el caso, para cerrar el caso, me gusta Pablo porque tiene la mentalidad de un abogado. Pau, Exhibit 1, Exhibit 2, Exhibit 3, y luego llega al versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Cuando alguien me dice, oye, yo realmente soy muy bueno, y le digo, ¿quiere ver la Escritura? La Escritura dice que no hay ni uno bueno. No hay ni quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¡Wow! Y luego muestra por qué. Su boca está llena de maldición, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebrantado y desventura hay en sus caminos, quebranto, y no conocieron camino de paz. Y termina diciendo, que tratan de cumplir la ley, ya que por las obras de la ley, versículo 20, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahí se acaba Romanos. No. Si se hubiera acabado ahí sería una desgracia. ¿Sí? Pero llega aquí el bellísimo pero.
Pero, versículo 21, justificación por fe solamente, clara, precisa. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Sola fide in solus Christus. Para todos los que creen, no es para todos, es solamente para los que creen. Porque no hay diferencia, porque todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, con la mira de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces explica todo lo que Jesús dijo, todos los evangelios. Y en el capítulo 3 está la centralidad de la justificación por fe, y si usted quiere gozarse y presentar el evangelio a alguien, el versículo 21 al 26 del capítulo 3 es excelente. Luego dice, ¿cómo le llegó esa fe? El capítulo 4. Esa fe le llegó por gracia, que es un regalo de Dios. El capítulo 5, ¿fe en quién? Y dice en el capítulo 5, versículo 26, fe en Cristo solamente, porque Cristo, cuando aún éramos débiles quiere decir muertos, incapacitados, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguien, en el versículo 8, mas Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Cristo dijo que Él no vino por los buenos, vino por los pecadores. Y del versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. ¿Salvos de qué? ¿De qué somos salvos? De la ira de Dios. No es ni siquiera de pecado, que el pecado no nos hace nada. Pero es la ira de Dios que castiga a nosotros cuando estamos en pecado y no creemos en Cristo. Y no solamente por su muerte, sino por la vida de Cristo fuimos justificados. Entonces, del capítulo 6, ahora ya estamos justificados, agárrese a pecar, vaya y peque, porque nunca va a perder su salvación, ¿no es cierto? No. Ese es el capítulo 6. Dice, ya que estamos justificados, agarrémonos a pecar, porque la gracia abunda. Y Pablo dice, no. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Por los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivimos aún en él? Y en el capítulo 6 explica que ahora no somos esclavos del pecado, sino somos esclavos de Dios. Y que hemos sido bautizados con Cristo en la muerte de Cristo, y por consiguiente no podemos vivir en pecado más. Entonces dice, no más pecado. El capítulo 7 muestra que por qué seguimos pecando. Lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces Pablo muestra que no puede haber un cristiano carnal. Tiene que ausentarse del pecado, como sea, pero que no puede depender de sus propias fuerzas para ausentarse del pecado. Tiene que depender del Espíritu Santo. Entonces el capítulo 8 ahora dice, wow, ya estamos redimidos por la fe en capítulo 3, por gracia en capítulo 4, en Cristo en capítulo 5, en 6 tengo que vivir una vida santa, en 7
tengo que trabajar para vivir esa vida santa, que no es fácil. Y el 8 dice lo más maravilloso. Hoy, ahora, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y muestra por qué. Porque dependemos de ahora en adelante de la operación del Espíritu Santo, que nos lleva a arrepentimiento y nos hace gritar Abba, Father, Padre, ¿sí? Y Él grita a Dios con palabras que nosotros mismos no podemos comprender. Eso quiere decir, nosotros nos arrepentimos y Dios transforma ese arrepentimiento y esa oración en algo que el Padre va a aceptar. El capítulo 9 dice, entonces, es el capítulo clásico de elección en el libro de los Romanos. Después, quiero que no se olviden de esto. El capítulo 8, del 29 al 32, se llama la cadena de oro de la justificación. ¿Sí? Al que llamó, al que antes conoció, también lo predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, glorificó. Qué eslabón tan hermoso. Y luego viene el capítulo 9, desde el programa de elección, el capítulo 10, cómo hacemos para evangelizar, que no se puede decir, cree en Cristo y queda salvo, no. Presente el Evangelio y espera que el Espíritu Santo toque los corazones y lo convierta en el corazón. Luego hay una situación grande en el capítulo 11 de qué va a pasar con Israel, y ahí unos toman la posición que todo Israel se va a salvar, otros dicen que no, solamente parte de Israel, y otros van a tomar la solución de que Israel representa toda la iglesia de Cristo y todos los que están en la iglesia están salvos. Esa discusión la tienen los teólogos por mucho tiempo, así que no se preocupen mucho. Y luego viene el capítulo 12, y ahora, ¿qué hacemos? Una descripción práctica de cómo debemos vivir, ofreciendo todos nuestros miembros como un sacrificio al Santo Dios, y amando a los hermanos, viendo a todos los demás como mejores que nosotros. En cuanto dependa de ti, esté en paz con todos. El que administre bien. El que trabaje, hágalo como para el Señor. Y luego, en el capítulo 13 y 14, dice que tenemos que tener cuidado con los hermanos, de no escandalizarlos. El capítulo 13 dice que debemos de ser buenos ciudadanos, obedecer al gobierno, y no, que eso no nos convierta en pecado. Tenemos que pagar impuestos, hacer lo que es correcto. Luego, el 14 y 15, tenemos que tener cuidado con los que son más débiles. Si a uno le disgusta que tome vino, no tome vino delante de él. Si alguien dice, yo he decidido no tomar vino, no le vaya a regalar una botella de vino. ¿Sí? Hacer lo que es correcto, amar, pero tampoco puede dejarse esclavizar de los que quieren que tú hagas, que nosotros hagamos todo lo que ellos hagan, porque es la libertad del cristiano. Y en el capítulo 16 muestra Pablo que está envuelto, no solo a él, sino todo esto es una comunidad de creyentes, y da los nombres de muchos de ellos. Y explica, entonces, como usted ve, por lo poco que le comenté, es una explicación clarísima del Evangelio, de los Evangelios. Luego viene el libro de Corintios, donde nos enseña más doctrina cuando la iglesia tiene problemas, cuando hay división en la iglesia, cuando hay pecado en la iglesia, cómo no se puede tolerar. Todo el libro de los Corintios, el capítulo 7, lo he utilizado tantas veces sin yo esperar, ¿sí? Donde existe el divorcio bíblico,
y cómo una persona debe actuar en esto. Los problemas del matrimonio están en el capítulo 7, y luego cómo deben las damas comportarse dentro del templo, y luego en el capítulo 11 la institución de la Santa Cena, en los medios para vivir. Y quiero tomar un momentito ahí para decir, tengamos, que yo no soy nadie para decir a ustedes que hagan, tengamos cuidado cuando tomemos la Santa Cena. Con gran respeto, con gran temor de Dios, escuchando claramente que esa Santa Cena no es para todos. Y si la persona sabe que está pretendiendo ser hijo de Dios, no tome la Santa Cena, Dios lo puede matar en ese momento. Eso es la Escritura dice. Y si no lo mata, le va a pasar algo peor, le va a servir de más condenación. Si traen visitantes a la iglesia, sí, dígale, cuidado, le aconsejo que no tome la cena, espere y luego le explicaré por qué. Y es una gran cuestión de evangelización. Pero cuando toma la cena, no es para aquí, riendo para aquí y para allá. Está con mucha reverencia diciendo, Señor, yo no merezco esto. Es el momento de arrepentirse, no para volver a cometer los mismos pecados. ¿Sí? Y les sigo diciendo que llegar tarde a la iglesia es un pecado. Antes de tomar la cena, arrepiéntese y el próximo domingo llegue a tiempo. Para honrar al Santo Dios. Él no es cualquier cosa que tiene que sentarse aquí a esperar hasta que usted llegue. Sí, cosas así, que son pecados que nosotros no vemos. Nos parece que son cosas pequeñas, son cosas graves. Cosas así que Judas tomó la Santa Cena y ¿quién entró? El diablo. Y lo sacó de ahí y salió y fue a la oscuridad. Y sabe una cosa, todavía está en la oscuridad. O sea que no se juegue con esto. El capítulo 12 están los dones espirituales, y recuerde que los dones de lenguas y todas estas cosas ya cesaron para evitar que se le agregue algo a las Escrituras. Ya el canon está cerrado. Y si una persona quiere hablar en lenguas y ni siquiera ha leído todas las Escrituras, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve cuando la profecía que está escrita no la ha leído y él o ella quiere inventar nuevas profecías de su propia cabeza? Acabo de ver esta mañana un video donde un escocés arminiano vino y se sentó en el frente donde MacArthur iba a predicar, y cuando comenzó a predicar se subió, agarró el micrófono y dijo, MacArthur está en YouTube, es un hereje porque predica en contra de las lenguas, y comenzó a gritar y es un escándalo tremendo. ¿Sí? Y MacArthur se quedó mirando y dice, pero ya la Biblia está cerrada. Y dice al final, no se le agrega nada, ni le quite nada. Bueno, y luego tiene el libro de los Corintios, donde continúa analizando cómo se vive por fe, las responsabilidades de un evangelista, de un pastor, y luego su regreso a Corintios para solucionar más problemas. Sí, en Corintios primero se aplicó disciplina excomulgando a alguien, y en Corintios segundo él se arrepintió
Y ya la iglesia no lo quería recibir. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Que se tome un poquito de disciplina, un tiempo de disciplina, está bien. Pero cuando la persona se arrepiente, ¿quiénes somos nosotros para mantenerlo fuera de la iglesia? Si el objetivo de la disciplina es para arrepentimiento. Ya la persona está arrepentida. ¿Qué más quiere? ¿Sangre? Luego tenemos el libro de los Gálatas, donde el libro de los Gálatas anuncia que no hay otro evangelio y hay una tensión entre el legalismo y el antinomianismo. Y ambos los considera como una cosa bien grave. El libro de los Efesios, ya lo vimos esta mañana, es un texto clásico de la predestinación y también de la vida espiritual del nuevo hombre. El Filipenses es un libro lleno de amor, lleno de compasión y muestra la humillación y la exaltación de Cristo, muestra también la seguridad de salvación, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús o Dios inició la obra en nosotros y nosotros no la vamos a terminar, Él la va a terminar. O sea que no se pierde la salvación. Y luego tenemos el libro de los Colosenses, que es casi una fotocopia del libro de los Efesios. Dice básicamente lo mismo, solamente que en el libro de los Colosenses, en el primer capítulo, exalta la divinidad de Cristo y quién es Cristo. Luego tenemos, y todos estos libros están explicando el Evangelio. Luego tenemos los tesalonicenses, que un punto principal de los tesalonicenses es que nos indica claramente la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Y dónde va a llegar y cómo va a llegar, y no tenemos que tener dolor ni tristeza por los que mueren. Al contrario, si alguien está enfermo de muerte, debemos mandarle una carta de felicitaciones porque está llegando al cielo. ¿Sí? En Corintios, Dios dice, si lo tienen todo, tienen la vida, tienen y tienen la muerte. No tienen que tener miedo de nada porque es un camino perfecto para el cielo. Y luego las cartas pastorales a Timoteo, donde habla cómo se debe comportar un pastor reformado especialmente, lo mismo que la primera carta, y en la segunda carta de Timoteo muestra la seguridad de las Escrituras. Y una cosa clave que dice, te ordeno delante de Dios y del Espíritu Santo, predica lo que a ti se te ocurra. ¿Eso es lo que dice? Predica la palabra y explica que la palabra es perfecta, que es palabra de Dios y es todo lo que debe predicar. Como Pablo dice en Corintios, no vengo con muchas palabras bonitas, sino vengo a predicar a Cristo. No quiero saber nada más, sino Cristo y Cristo crucificado. Lo mismo en la carta de Tito, es otra carta pastoral donde explica las responsabilidades de un pastor. Vemos en la carta de Filemón, donde un esclavo roba y se va y se encuentra con Pablo en Roma, y Pablo se convierte bajo Pablo, y Pablo lo devuelve a Filemón, diciendo, ahora te mando tu esclavo, pero es también tu hermano. Y cualquier cosa que hagas por él, cárgalo a mi cuenta, sin que se te olvide que tú me debes tu propia vida. Sí. Hebreos, luego viene el libro de los Hebreos exalta el sacerdocio de Cristo, comparado punto por punto con el libro de los Levíticos, y destruye 8 veces el sacerdocio de hombres. Lo declara obsoleto,
No puede haber otro sacerdote sino el sacerdocio de Cristo. Termina el libro de los Hebreos, que no sabemos quién lo escribió, aunque muchos dicen que posiblemente Pablo. Y luego viene el libro de Santiago, donde pide, por favor, que la iglesia sean amorosos los unos con los otros, el cariño, que no hayan diferencia entre ricos y pobres, eruditos y no eruditos. Y luego dice no parcialidad en la iglesia. Pero en el capítulo 2, versículo 14, hay algo grave que hace Santiago, que mucha gente se agarra de ahí para pelear con Pablo. ¿Sí? Pablo dice que la salvación es por fe solamente. Y Santiago dice que es por fe y por obras, porque la fe sin las obras son muertas, pero no dice que fe y por obras. Sencillamente lo que está diciendo es que si tiene fe, la tiene que demostrar con obras. Y si no la demuestra con obras, sencillamente usted no tiene fe, si no hay cambio fundamental de vida. Y han creado tremendo, y es un punto básico de los remonstrantes para pelear contra los reformados, diciendo que hay que hacer buenas obras, y el catolicismo romano ama este libro, y los remonstrantes también, pero los reformados también han cometido cosas graves, amados. ¿Sabía usted que Martín Lutero quería arrancar este libro y sacarlo de la Biblia? Porque estaba creando problemas pero no hay ningún problema. Después él comprendió que realmente eso no es lo que dice. Luego tenemos a nuestro amigo amado Pedro. Pedro tiene 2 cartas y ustedes ya escucharon lo que dijo, cómo debemos tratar a nuestras esposas. Habla también de la predestinación en una forma clara, ¿sí? Distinta, y tiene algo muy especial indicando cuál es la piedra viva y cuál es, junto con Efesios, cuál es el fundamento de la iglesia, que es esto: los apóstoles, los que ellos escribieron, siendo Cristo la piedra angular. Entonces, indica Pedro, en la primera carta de Pedro 4 y 5, le dice al pastor su obligación de apacentar las ovejas sin ofenderse, sin ira, sin, ¿cómo se llama? Mandato, sin gritos, sino con cariño, con ternura, como apacentando la grey de Dios. Y luego, en el capítulo 1 de Pedro, la carta 2 de Pedro, explica claramente, junto con Pablo en Timoteo, que toda la Biblia es inspirada por Dios y que no podemos creer ni en visiones, ni en lo que oímos, ni lo que pensamos, sino debemos estar sometidos a la palabra de Dios. Y dice en un sitio, porque vimos en el Monte Santo de la Transfiguración, vimos a Cristo, vimos la transfiguración y oímos la voz que decía, este es mi Hijo muy amado. Y luego dice, pero tenemos algo mucho más seguro. ¿Qué es eso? ¿Más seguro que oír la voz de Dios y ver la visión? Sí, algo más seguro. ¿Qué es? Voy a leerle. En el capítulo 1 de la 2 de Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, nada de lo que está escrito aquí en la Escritura, es de interpretación privada. No es que a alguien se le ocurrió o alguien interpretó lo que Dios quiso decir y lo escribió. No, ellos escribieron lo que Dios les inspiró exactamente. Porque ninguna de la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los católicos romanos dicen que los católicos romanos no pueden leer la Escritura, porque Dios prohíbe la interpretación privada. Dios no prohíbe la interpretación. Nosotros podemos interpretar la Escritura, pero los que la escribieron, no escribieron de su interpretación, sino escribieron lo que el Espíritu Santo les inspiró. ¿Entendió esa la diferencia? ¿Hay alguien? Si no entiende eso, pregúntenme, lo repito porque puede ser confuso. Los que escribieron las Escrituras no hicieron interpretación de su propio imagín, de sus propias ideas, para escribir. Ellos escribieron lo que Dios les inspiró. Pero nosotros sí podemos hacer interpretación privada de las Escrituras siempre y cuando tengamos las herramientas para hacerlo en una forma correcta, como es la exégesis y la hermenéutica y todas las otras herramientas que están preparadas para eso. ¡Wow! Ya casi terminamos toda la Biblia. Luego tenemos las cartas de Juan. Una cosa específica en las cartas de Juan es que somos hijos de Dios, y para demostrar que somos hijos de Dios tenemos que vivir una vida congruente con el hecho de que creemos que somos hijos de Dios. Y si no lo hacemos, y escuche esto, el que diga que no peca es un mentiroso, porque todos pecamos, pero tenemos a alguien que pagó por nuestros pecados, ¿sí? Ahora, después de decir eso, dice, pero el que practica el pecado, el que vive en el pecado y no se arrepiente, sigue robando y sabe que está robando, sigue cometiendo adulterio, vive con la novia y de vez en cuando con la esposa, ¿sí? El tal está haciendo práctica del pecado y por consiguiente dice el tal no es cristiano. ¿Nota la diferencia? Una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. Y el que vive en pecado y hace práctica del pecado, el tal no es hijo de Dios. Y luego dice, obviamente, si alguien se va de nosotros por esto, el tal nunca ha sido de nosotros, no ha creído. Y luego viene la carta de Judas, creo que es. Y la carta de Judas dice, cuidadito pastores, porque el infierno los está esperando si no predican la palabra correctamente. No cometan delitos contra las ovejas, dándoles solamente hamburguesas todos los días. Hay que darle también comida sana, ¿sí? Y si no le da comida sana, es increíble. Y dice, dependa del santo Dios, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con alegría, al único Dios, sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y ahí termina las cartas de los apóstoles, las cartas de apóstoles y discípulos, obviamente, no sé si todos, sí. Y ahora comienza el último libro de las Escrituras, que es el Apocalipsis.
Y ahí presenta nuevamente todo el Evangelio y el triunfo de Cristo sobre Satanás y el triunfo final de Cristo, y luego termina diciendo, por favor, no se atreva, y muestra la belleza del cielo. Y le dice, yo testifico, aquí termina la última, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, cuidado con las lenguas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Así ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así sea. Y aquí se acabó toda la revelación escrita que Dios nos dio para nuestra salvación. ¿Y todo eso le dejó al taxista? Y todo eso le... al taxista. Le voy a contar algo del taxista. Solamente tenía una hora. En esa época era por la montaña. Y llegamos a Medellín. Y me dijo, no le cuesta nada su carrera, con una condición. Me puede dar por lo menos 2 horas más. Y entró al hotel hasta que le terminé de explicar todo. ¡Wow! Se fue llorando. Sí, no puedo, especialmente lo que le tocó fue el hecho que él se sintió criminal y desgraciado de odiar a su esposa y a sus hijos para no presentarles el camino para el cielo. Les cuento otra historia pequeña antes de... ¡Wow! Se fue el tiempo. Estábamos en Panamá. Y yo creo que esa la escribí en una de las cartas. En Panamá íbamos para Balboa, donde teníamos una conferencia. Tratamos de agarrar un taxi y estaba increíble. Nadie quería ir a Balboa a esa hora. Por fin el Señor, alguien nos recogió y le dije, dale. Y comenzó a manejar y como a las 2 cuadras me dijo, ¿para dónde vamos? Y le dije, para Balboa. Frenó y dijo, no. Y le rogamos, tenemos corto tiempo, por favor. Si algo es terrible en Panamá, es que edificar una ciudad como Manhattan, con callecitas de las antiguas. Entonces la confusión es increíble. Entonces le dije, le pagamos doble. Y estaba conmigo 2 norteamericanos. Y dijo, ok. Y se fue y me dijo, realmente voy a perder mucho tiempo porque está la hora en que yo hago dinero. Sí, y me dijo, ya estaba, y me dijo, ¿y usted qué hace? Y yo, para congraciarme, soy misionero. Y me dice, odio a los misioneros. Y paró otra vez. Y dijo, esos idiotas misioneros llegan acá y Jesús, y toda esa cuestión. Si usted me va a hablar de Jesús y su porquería, bájeseme ahora mismo, yo no llevo a nadie allá. Porque yo soy un perro. Cuando muera, me llevan al cementerio y se acabó y todo se acabó. Así que mire, ¿quiere ver mi Dios? Este taxi es mi Dios. Esto es lo que me da comida. Esto es lo que me mantiene. Y miré a los gringos y me dijeron, nos quedamos callados. Entonces, continuó y le dije, bueno, cuéntame de su familia. Y cambiando de temas, y me contó de su familia, de su vida, y me contó de su hijo que era el mejor jugador de fútbol de todo el mundo. Mejor que cualquier profesional. Que no lo dejan jugar profesional todavía,
porque solamente tenía 13 años. Y enamorado, ya estábamos a más de la mitad del camino. Y le dije, ¿sabe una cosa, señor? Usted, Luis se llama, usted nos habló tan bello de su hijo, nos hizo enamorar de su hijo. Usted realmente pareciera que amara a su hijo. Es increíble lo que usted nos dijo. Nos contó los goles que hacía de 10,000 partes, que, bueno, donde él jugaba, ganaba el equipo. Y le dije, ¿usted cree que su hijo es un perro? Digo, ¿qué es eso? Si amo a mi hijo. Digo, pero usted me dijo que usted era un perro. Y cuando usted muriera, iba a un hueco y ya, se acabó todo. Pero usted cree que su hijo es un perro. Si usted, yo creo que él es un gran chico. Y si usted ama a su hijo, debería de por lo menos darle la oportunidad de conocer el camino para el cielo. Está bien que usted no quiera ir al cielo, pero por amor a su hijo sería lo más correcto. De lo contrario, todo este amor es muy temporal. Usted está odiando a su hijo. Un chico tan bueno, ¿cómo lo puedes odiar sin mostrarle el camino para el cielo? Paró. Se volteó de mí y me dice, ¿y cuál es el camino para el cielo? Le explicamos el Evangelio. Y íbamos ya casi a terminar cuando llegamos a la convención y nos estaban esperando, ya estábamos tarde. Le dije, lo siento mucho, aquí está mi correo electrónico, me puede informar, yo le envío más información. Pero si de pronto usted se quiere quedar, vamos a explicar estas cosas acá, pero yo sé que es tu tiempo para hacer dinero. Dijo, no, muchas gracias, se despidió, nos fuimos, comencé la convención, ¿y quién estaba sentado ahí? El taxista, el perro. Y se quedó por 3 horas, conoció al Señor, regresó al hotel y no nos cobró. Digo, ¿cómo les voy a cobrar si hoy y mi familia recibieron la información del camino para el cielo? Y el domingo fue a la iglesia. Y el domingo por la noche volvió a la iglesia. Y el domingo siguiente me escribió un correo electrónico. Yo y mi familia estamos en la iglesia. Y continuó yendo a la iglesia, ahora es diácono de la iglesia. Y está envuelto en un programa de Provida, que me gustaría de pronto traerlo aquí, que ahora estamos envueltos en eso también, Adonai. Y estábamos mi esposa y yo en Rusia, en San Petersburg, en el 18, en el Mundial. Pero no fuimos al Mundial, fuimos por otras cosas. Pero obviamente vimos... hay Ricardo, ¿cómo se llama este señor de Portugal? Rolando. Rolando, ¿ustedes vieron ese gol? Esto ya no es teología. Hubo un tiro libre. Ah, pero es cristiano. Hubo un tiro libre. Si ustedes ven, está en el internet, el gol de Cristian Rolando en internet. Y parecía los ojos de una águila, analizando la altura de los hombres, mirando todo, y de pronto le dio a la pelota en el ángulo preciso, como cuando se juega billar, para que vaya a determinados sitios. Sí. Pensábamos que esto era una clase de teología. Y la bola subió, pasó lo suficientemente alto por encima de las cabezas, pero no tan alto, y comenzó en esa dirección
el portero se lanzó allá y en la mitad del camino la bola cambió y entró. 5 minutos habían pasado y me llegó un texto de Luis, de Panamá. Me dice, ¿usted vio ese gol? Dije, sí, estamos en San Petersburg. Es increíble, todos estábamos emocionados. Y claro, ya saben que me gusta el fútbol, ¿no? Y me escribe lo siguiente. Ese gol no existe. Eso fue una ilusión, no es verdad. Eso nunca pasó. Ni ese gol sucedió, ni Cristiano estaba allá. ¿Por qué Cristiano fue abortado? No tuvo la oportunidad de meter ese gol. Porque estaba candidato para aborción. Y si Dios hubiera permitido que estaba abortado, nada de esto hubiera sucedido. ¡Wow! ¿Entendió? ¿Los asusté? Sí. ¿Alguien no entendió lo que dije? Sencillamente, él no estaba supuesto a estar vivo, porque la mamá lo iba a abortar y hubo una historia grande sobre él, porque ahora él está envuelto. Bueno, les robamos 15 minutos. ¿Hacemos 15 minutos más? ¿Muy largo? Porque iba a trabajar sobre... ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? Hacemos todo este libro en 10 minutos. Este libro es un libro de hermenéutica. Ya pasamos a la preparación inmediata. Y vamos a tratar de hacerlo en menos de 5 minutos. La hermenéutica es una herramienta como la lógica es a la filosofía, como las matemáticas es a la física, ¿sí? Esta es una herramienta para la interpretación de documentos antiguos. Cuando hacemos interpretación bíblica, si el pastor no conoce hermenéutica, el pastor, y voy a enviarles la información para que tengan este libro en español. Y como nos vamos a encontrar nuevamente dentro de 15 días, a las 8:55 de la mañana acá, dentro de 15 días, ¿no es verdad? Va a venir a concluir el curso y a presentar que hagamos el trabajo. Sí, ok. No sé si venga, pero nos encontramos aquí. A lo mejor es una ilusión. No. Sí. Sí. Porque tenemos que completar el número de horas, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué tal si hacemos solamente la mañana? No todo el día, pero en la mañana. Y luego ya veremos cómo completamos el resto de horas. Primero que todo, este libro comienza diciendo que las gentes dicen que la Biblia es un mito y que es muy difícil de entender y que la Escritura realmente no es clara. Inclusive que gente se vuelven locas leyendo la Escritura. Y este libro muestra todo lo contrario. Ustedes vieron la belleza de las Escrituras, ¿sí? Como Dios nos habló hoy. Entonces dice que las Escrituras deben ser un estudio también personal. No pueden depender de solamente lo que enseñan acá, porque aquí van a enseñar predicación expositiva, pero no van a enseñar toda la Escritura. Van a enseñar un libro completo, luego otro libro completo, y a veces pasan fácilmente 10 años o 7 años para poder
cubrir toda la Escritura. Yo llevo 15 años enseñando la Escritura verso por verso y estoy en Lucas. Entonces, ¿cómo la herramienta? Primero la analogía de la fe, que la Escritura se explica con la Escritura. Cuando hay algo confuso acá, se buscan en otros textos y se está analizando para una interpretación correcta la concordancia que existe entre otros libros y todos van a estar de acuerdo. Que la Biblia se interpreta literalmente. Cuidado con esa expresión. Hay que tener mucho cuidado con esa expresión. Literalmente quiere decir, literalmente de acuerdo con el género en que está escrito. Poesía con poesía, narración con narración, historia con historia. O sea que no se va a interpretar el libro de Apocalipsis en una forma literal porque está lleno de simbolismo. Luego, el género con que está escrito, hay que ver el análisis, cómo funciona la poesía, cómo funciona determinadas figuras literarias. Tiene que tener mucho cuidado con las metáforas y no necesariamente hacer doctrina de metáforas y doctrina que no está dentro del tema de que se trata. Por ejemplo, bueno, no les voy a dar porque nunca termino. Luego tenemos que pensar en el aspecto gramatical e histórico, donde pasó la situación y cómo pasó la situación. Les puedo dar un ejemplo. ¿Cuántos tienen? No me contesten eso. Muchos tienen la Última Cena pintada por Leonardo da Vinci, ¿sí? Donde todos se cuadran como para una fotografía, ¿sí? Y tienen una mesa. Eso es la peor representación de la Última Cena, porque ellos estaban sentados en el piso. Hay que estar de acuerdo con la manera como se comportaban los mediterráneos. La cultura mediterránea no era de mesas ni de esto. Y obviamente no están todos sentados a un lado de la mesa, sino alrededor de la... O sea que es... Y la gente cree y tiene esa foto. Cada vez que veo en unas casas la Última Cena, hago así. Porque ellos no saben lo que la Escritura dice, no conocen la hermenéutica. ¿Sí? Debemos saber que la Biblia es como cualquier otro libro, que hay que leerlo, unas reglas prácticas, desde el principio hasta el final, y las interpretaciones que se hacen tienen que estar dentro del contexto. Hay que leer la Biblia en una forma existencialista, una forma que usted puede vivirla, como que la aplica cada vez que usted lee el Evangelio o que dice algo, pone su nombre ahí, ¿sí? Viviéndolo en una forma viva. Existencial no quiere decir Sartre, sino quiere decir que vive el momento. Tiene que buscar el aspecto didáctico e histórico, ver lo implícito que está en la Biblia y lo explícito que está en la Biblia. Por ejemplo, cuando les leí acerca de Efesios, está explícito donde dice, ame a su mujer. Pero en otras cosas, implícitamente, dice que la ame, pero no dice la palabra amar. La importancia de las palabras. Las palabras son muy importantes, especialmente en las lenguas antiguas. Ni una jota,
ni una tilde pasará hasta que se cumpla. ¿Se acuerda quién dijo eso, no? Jesús. Pero ¿qué pasa? Esa tilde, ese Yad, está en el nombre de Jehová y significa la soberanía de Jehová. Se quita eso y se acaba el nombre de Dios. Es muy interesante y las palabras importan. Las palabras tienen un significado y hay que saber ese significado exacto de las palabras. Hay que ver los paralelismos que usa la Biblia. Una cosa es el proverbio y otra cosa es la ley. Hay proverbios que es solamente una expresión de lo que se quiere decir. El espíritu de la letra. La letra escribe esto, pero significa otra cuestión realmente de acuerdo con el medio en que se está usando. Tiene que tener cuidado con las parábolas. Las parábolas, es muy difícil a veces hacer doctrina de las parábolas, porque las parábolas son escritas fueron hechas para que usted no entienda si usted es pagano y para que usted entienda si usted ha nacido de nuevo. ¡Wow! La profecía que se predice, que hay que tener, la cuestión cultural de la Biblia, la historia, las costumbres, y luego para que una persona pueda interpretar la Biblia correctamente, debe que tener también mucho cuidado con las traducciones que sean hechas. Todas las traducciones no son fieles. Hay traducciones. Luego, las Biblias que tienen anotaciones, dependiendo quién hace las anotaciones. ¿Sí? Si un arminiano da las explicaciones y un católico da otra explicación y un mormón da otra explicación y un testigo de Jehová y otro, deben creerle a lo que la Biblia dice y no a las explicaciones que esas personas hacen. Bueno, luego es importante conocer algo de los idiomas originales en que se escribió la Biblia, porque la palabra amor no significa amor en todas las maneras como lo escribe el griego y el hebreo. Hay palabras específicas para amor que significan algo, pero en español o en inglés todas se usan igual. Por ejemplo, la palabra voluntad. ¿Sí? Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese querer, esa voluntad tiene 3 explicaciones distintas en griego y en hebreo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces estas son herramientas, más o menos, que se necesitan y le voy a dejar, como usted va a ayudar con esto, esta es todo lo que acabé de decir. Bueno, entonces, ¿ve que terminamos en 10 minutos? Todo el libro. Esta es hermenéutica, son las normas y reglas de interpretación. Y esto lo usan los abogados todos los días, cuando van a interpretar la Constitución. Se agarran del tiempo de los verbos, de la historia, qué pasó en otros casos. Todo esto es la herramienta para interpretación de las Escrituras. Y eso es parte de la preparación inmediata.